Muy buenas tardes, saludos y bendiciones. Tengan todos los presentes, tanto los acá presentes como los que nos están viendo a través de las redes. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por su participación continua y constante en este culto de sanidad de todos los viernes, que denominamos también como propósito de restaurar el reino de Dios en nosotros, la restauración de los atrios de forma espiritual, saber que hemos sido llamados para una obra que le debemos dar continuidad en nuestras vidas. Amén. Nuestras redes sociales a través de YouTube, EDR Mir Cuerpo de Cristo, TikTok Live, @Mir Cuerpo de Cristo 237 y en Facebook e Instagram, @Mir Cuerpo de Cristo. Pueden pues seguirnos tanto las transmisiones en vivo como la obra del Señor que estamos grabando semana a semana. Dios. Le damos gracias al Señor pues por este tiempo maravilloso en el que nos disponemos a compartir la palabra del Señor, también en nuestras oraciones, que también espero le acompañen a todos y cada uno de ustedes. Cada oración la hacemos con el contexto pues del reino de los cielos. El contexto de que cada uno de ustedes pueda también ser bendecidos en sus vidas espirituales y que sean quebrantadas todas y cada una de las tinieblas, ese mundo de aflicción, de angustia, de dolor en que vive la humanidad entera. Amén. Le damos gracias al Señor pues y dispongámonos entonces a disfrutar de nuestro culto de sanidad de los viernes, la bendición maravillosa del fin de semana de 3 días, la restauración de los atrios. Vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y dice de la manera siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Señor, bendecimos tu palabra, te pedimos que por medio de ella nos des gracia siempre. En el nombre de Jesús el Cristo, amén y amén. Fíjense bien, este pasaje nos pone en el contexto o en el contenido, como lo queramos entender, de saber que hay un lado y hay otro lado. Es la vieja manera de vivir que teníamos y una vida nueva. Es la luz y la tiniebla. Dice la palabra en el pasaje de Colosenses, capítulo 1, versículo 13, que nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, es decir, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso es una transición tal cual como la refleja aquí también el pasaje de Marcos 4:35. Es decir, en el ámbito espiritual ya eso se hizo. Ya Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz. Amén. Y esa es pasar al otro lado. Es allí donde estamos llamados a habitar ahora. Es allí donde estamos llamados a vivir conforme a la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra maravillosa y oramos para que esta palabra les bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, y a los que nos ven y nos verán posteriormente a través de las redes. Bendiciones. Vamos a llamar a mi hermano Charlie, que tiene la exposición del mensaje de esta tarde. Amén. Buenas tardes, hermanos. Sean bendecidos a los presentes, a los que nos escuchan a través de las redes sociales. De igual manera los bendecimos, sea el Señor hablando a sus vidas, que por medio del mensaje del Espíritu Santo transmitirle lo que Dios desea que usted reciba en este día. Hoy, como lo anunció mi pastor, estamos en el atrio de sanidad, donde nosotros venimos a recibir una palabra que restaura nuestras vidas espirituales, una palabra que nos permite crecer un poco más y entender
lo que Dios ha dispuesto para nosotros. El mensaje de este día tiene como título Vida de Reino. La cita base es el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16. Vida de reino, vida de evangelista. En otras palabras, el que tiene la vida de reino, tiene la vida de evangelista. Cristo recibía en el seminario. Cristo dio ejemplo de evangelista. Era un evangelista siendo Dios. Y si nosotros estamos llamados a seguir a Cristo, entonces nosotros debemos tener la vida de evangelista. Esa es la vida de reino a la cual Dios nos ha llamado. Vamos a estar leyendo en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16. Leemos con la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice la palabra que los días son malos, y aún más cuando se acerca el fin. Nosotros hemos conocido por la palabra que en el final de los tiempos se verán cosas atroces. Y vemos que en este tiempo, en esta época en la que nosotros estamos habitando, vemos todo aquello contrario a la voluntad de Dios y aún contrario a la voluntad de las mismas personas. Vemos niños que quieren ser niñas, vemos niñas que quieren ser niños, y lo peor de esto es que la sociedad lo está respaldando. Adultos están dando consentimiento para estas locuras, si se pudiera decir de alguna manera. Pues un niño aún no tiene conciencia de lo que le prepara el futuro. Cómo tomar una decisión tan fuerte. En algunos países le permiten tomar hormonas para que puedan ir drenando o ir pareciéndose al género contrario. Entonces, como dice la palabra, al final de los tiempos veremos cosas atroces. Entonces significa que está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos dice aquí una exhortación, ¿no? Que andemos con diligencia y que no andemos como necios, sino como sabios. Pero esta no es sabiduría terrenal, sino sabiduría de reino, sabiduría de la palabra, que es la que nos trae vida, que es la que nos permite poder tener refrigerio día tras día. La palabra nos dice que lo que nosotros sembremos, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Entonces, si nosotros estamos sembrando en la palabra, si nosotros estamos sembrando reino, evidentemente vamos a recoger frutos de reino. Y la palabra nos dice que el reino todo es bueno, que aún todas las cosas que nosotros pudiéramos conocer contrarias o incorrectas nos ayudan a bien, dice la palabra. Entonces, la introducción vamos a estar hablando, ¿no? Hemos conocido, nosotros en el movimiento de evangelismo mundial, que el hombre separado de Dios vive a su propio parecer, pensando que todas las cosas le son buenas, pero asimismo nosotros hemos conocido por la palabra que todo lo que está fuera del evangelio es incorrecto. Para los que nos escuchan, ¿qué significa esto? O sea, significa que nosotros debemos habitar leyendo la palabra, debemos habitar con la Biblia debajo del brazo, debemos habitar metido en una iglesia. No dije eso, sino que todo lo que nosotros hagamos debe ser conforme al deseo de Dios, debe ser para bien, debe ser para honrar a nuestro Padre que nos ha llamado y nos ha redimido de toda condición de muerte, nos ha redimido del pecado, nos ha limpiado con su sangre. Obró desde el principio, envió a su Hijo para que cumpliera con la obra salvadora, para que nosotros pudiéramos hoy caminar en fe. Entonces, punto 1 de la introducción, entonces, hombre separado, ¿verdad? Vive a su parecer. A su parecer. Nosotros en otro tiempo desconocíamos de estas cosas y pensábamos que estábamos con Dios. Todos los hombres dicen que están con Dios, aún los que cometen fechorías dicen que están con Dios. Pero nosotros ahora que tenemos la vida de reino,
Hemos conocido que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos conocido que nosotros vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y dónde dice eso, hermano? Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces, vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos siguiendo la corriente del mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire. ¿Y ese quién es? Satanás. Entonces, en el 1.2, ¿cuál es la evidencia que nosotros tenemos de eso? Nuestra propia vida. Nosotros vivíamos en angustia, vivíamos en aflicción, vivíamos en tormentos, quizás unos más que otros, quizás o alguno pudiera decir, no, yo no vivía así, pero la palabra dice que aun cuando no tuvieran ninguno de estos sentimientos, estaba muerto, porque separado de Dios significa muerte. ¿Qué muerte? Muerte espiritual, desconectado de la presencia de Dios. Entonces, la evidencia de esto, 1.2, Efesios 2.3. Siguiendo la corriente, ¿verdad? También tenemos allí, pudiéramos decir, los deseos de Satanás, siguiendo los deseos de Satanás. Juan 8:44. ¿Sí se entiende? Vamos a acomodar. No escribo bien de frente, o escribo bien de medio lado. Entonces, yo voy a quitar esto de aquí porque esto me está haciendo... Nosotros tenemos evidencia de esto. ¿Qué hacíamos nosotros antes? Siempre esos deseos de pleitos, de contienda, de quizás de meternos en algún negocio fraudulento porque generaba dividendos, vivíamos en robos, vivíamos en engaños. ¿Y qué es eso? Los deseos de Satanás. ¿Qué dice Efesios 2.3? Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Sobre todo aquellos que andan en lo incorrecto, que andan en lo malo, que andan quizás accionando para que haya terror, para que haya problemas, para que haya discordia. Esa era nuestra vida anteriormente. Entonces la evidencia de que el hombre vive a su parecer, la tenemos nosotros mismos, cada uno. Y aún los que no tienen vida de reino, si analizan su vida con lo que se acaba de exponer, ciertamente así vive el hombre. En deseos contrarios, que tiene una familia completa, es decir, tiene sus hijos, tiene su esposa, tiene a su suegro, tiene a sus padres, tiene a otra mujer, el hombre. O la mujer tiene a otro hombre, engañando, siendo infiel, con ganas de la vecina que está al lado, del vecino que está al lado. ¿Por qué sucede esto? Siguiendo los deseos de la carne, dice la palabra. Entonces, esa es la evidencia del hombre separado de Dios. Punto 2. ¿Cómo vive el hombre sin Dios? Tiene una vida, ¿verdad? Una vida terrenal. Pero vive engañado. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de poner en el punto 1. Puede pensar que todo eso es bueno, puede pensar que todo eso es gratificante,
porque cada quien que ejecuta su acción se siente bien cuando la culminó, y si cumple con el objetivo se siente bien. Pero ¿qué pasa? Ese es un engaño de Satanás, porque eso lo lleva ¿a dónde? ¿Qué pasa si el hombre pierde su vida física y no se ha reconciliado con Cristo? No tiene la vida de reino. O sea, dice la palabra que su fin es el infierno. Entonces, 2.1. Dice la palabra que engañoso es el corazón, ¿cierto? Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. ¿Cuántas veces no escuchamos nosotros en nuestra antigua vida? No, pero si eso está en tu corazón, hazlo. No te reprimas, no sientas que no te quedes con eso, no lo guardes. Y así vive la humanidad, en un engaño total. Jeremías 17:9. Es esta cita: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Espíritu del Señor que está dentro del hombre conoce todas las cosas que está en el hombre. Por eso cuando Samuel fue a ungir al próximo rey, el papá de David trajo a todos sus hijos, trajo desde el más grande, desde el más fuerte, desde el más bonito, y a David lo tenía desechado porque era el que cuidaba las ovejas, era el pastor. O sea, él era lo último. Y resulta que como Dios conoce el corazón del hombre, ese era el que tenía el corazón de Dios. ¿Cómo más vive el hombre? Sin justicia. Romanos 3:10, 2.2. Sin justicia. Entonces muchos, los que nos escuchan, podrán decir, claro que sí, el que hace cosas incorrectas le llega la justicia. Esta es la justicia de Dios. Todo aquello que Dios ha dispuesto para nosotros fue a través de Jesucristo. Jesucristo es quien nos justifica, es quien nos redime. Entonces el hombre que no tiene a Cristo no puede tener el corazón de Dios, no puede tener el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente vive engañado por lo que acabamos de exponer en el punto 2.1. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El hombre puede tener buenos deseos a su parecer, pero cuando filtra eso por la palabra resulta que hay algo incorrecto. ¿Qué sucede cuando una persona, los altruistas, ellos dan mucho, pueden dar su vida incluso por otro, pero ¿qué sucede con eso? En algún momento lo va a sacar en cara. Tanto que yo lo ayudé, tanto que yo le di, mira cómo me paga. O esa persona después tiene que pasar toda la vida rindiéndole pleitesía porque esta persona la ayudó en algún momento. Y yo no estoy diciendo que eso nos pueda suceder, pero sin embargo, si una persona ayuda conforme al deseo de Dios, se olvida de esa ayuda, porque lo hizo para honrar a Dios, no para recibir nada a cambio, porque lo que nosotros recibimos, lo recibimos de parte del Señor. Dice la palabra que lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, porque Dios es quien nos da nuestro galardón. Entonces, Romanos 3:10 dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. ¿Quien entienda qué? La palabra de Dios, el deseo de Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. ¿Qué significa que se hicieron inútiles? Que ninguno da su vida por la salvación. ¿Cuál salvación? La salvación de las almas. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Así vive el hombre, engañando, haciendo puras cosas incorrectas, haciendo lo malo, diciendo cosas para su propio beneficio. Todo aquello siempre tiene un trasfondo. Nosotros recibimos una enseñanza que habla del trasfondo del hombre. El hombre siempre tiene algo o espera algo a cambio. Es que el hombre que quizás si le da, va de paso en su vehículo y va una muchacha caminando, yo te llevo, siempre tiene alguna intención. Pero si tiene el deseo de Dios, simplemente la va a llevar y ya. No va a transgredir, no va a incurrir en cosas contrarias.
O sea, que significa que un hombre no le puede dar el aventón a una... No, no dije eso, no dije eso. Estoy hablando del deseo del corazón del hombre. Cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. Entonces, punto 3, el hombre vive sumergido en todo aquello del sistema. El libro de Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sumergido en las cosas del mundo. Santiago 4:4. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que nosotros no podemos tener amistades en el mundo. No dije eso. El que se hace amigo del sistema más que de Dios. El que anda detrás de las cosas del mundo más que de Dios. Eso es idolatría. Eso es quitar el lugar de Dios y poner otras cosas. En este caso, las cosas del mundo. Yo hago todo aquello que está en el sistema, todo aquello que está en la corriente, pero no tengo nada que ver con Dios. Pues acabamos de leer que se hacen inútiles para el servicio del Señor. O sea, habiendo expuesto esto, vámonos al contenido. ¿Ya copiaron aquí? Voy a acelerar un poquito porque no sé si me voy a pasar el tiempo. Contenido. Entonces nosotros, el título dice, vida de reino, vida de evangelista. ¿Cómo comienza esto? ¿Por qué nosotros, los que estamos acá en esta iglesia y los que nos escuchan a través de las redes sociales, que han aceptado a Cristo, por qué puede decir que tiene una vida de reino? ¿A partir de cuándo? Si no la tenía, según lo que acabamos de poner en la introducción, si no tenía una vida de reino, ¿cómo comienza la vida de reino? ¿Cómo comienza la vida de evangelista? Lo primero es con un llamado. Un llamado. ¿Cuál llamado? El llamado que Dios nos hace. Todas las personas tienen el llamado de Dios. Sin embargo, sabemos que no todos acuden a ese llamado, no todos se ponen a disposición de la vida de evangelista. Y esto es que a mí me provocó. ¿De dónde sale esto? O sea, ¿por qué nosotros ahora tenemos la vida de evangelista? Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Vamos a ver qué dice eso. Dice la palabra así. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fíjense bien que dice Jesucristo y agrega nuestro Señor. ¿Por qué? Porque por Cristo es que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Todo aquel que tiene el deseo, el que nos escucha a través de las redes sociales, tiene ese deseo de aprender o de conocer, o esto que le está sucediendo internamente. ¿Por qué yo quiero conocer? ¿Por qué por qué yo estoy orando? ¿Por qué yo le pido tanto a Dios? ¿Por qué me despierto en las madrugadas? ¿Por qué me despierto en las madrugadas? Esa es la hora cuando el Señor nos llama para que nosotros oremos, para que nosotros nos presentemos delante de Él en intimidad, lo que hemos conocido en una enseñanza como el Yadat, intimidad con Dios. Entonces, nos ha llamado a través de su Hijo Jesucristo para que nosotros sigamos. ¿Y por qué nosotros seguimos adelante? 1.2. Recibimos el llamado. ¿Y por qué seguimos? Y porque hay otras personas que quizás no. Dice el libro de Filipenses, capítulo 3. Dice que
Nosotros tenemos un llamado y nuestro espíritu lo escucha y nuestro espíritu anhela darle continuidad a todo lo que es pertinente al Señor, a todo lo que el Señor pone para que nosotros recibamos. 3:14 de Filipenses dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que es una meta. ¿Y cuál es la meta? Que cuando llegue el tiempo de la eternidad, nosotros pasemos la eternidad con el Señor. En la Nueva Jerusalén, dice la palabra, que nosotros podamos adorar sin más tropiezo. Porque aquí tenemos mucho tropiezo. ¿Cuál tropiezo? El del sistema, todo aquello que se interpone en el día a día. Porque sabemos, nosotros tenemos la vida de reino, pero estamos aquí. Todavía no hemos sido trasladados. Tenemos el Espíritu Santo guiándonos. Tenemos el Espíritu Santo que día tras día nos redarguye, nos muestra, nos vivifica. ¿Cómo nos vivifica? Cada vez que nosotros escudriñamos las Escrituras, cada vez que recibimos un mensaje y lo ponemos por obra. Esto significa que nosotros estamos creciendo. Significa que nosotros tenemos el deseo, tenemos el corazón. Que ese llamado no fue porque a mí, yo voy a la iglesia porque a mí me provocó. Es que nuestro ser interior está acudiendo al llamado. Ese llamado lo hace el Señor, lo acabamos de exponer en la palabra. Dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces aquí dijimos Filipenses 3:14 y Juan 16:13. 16:13. Y algo maravilloso. 1.3. Este llamado, para que no quede duda, Juan 15:16, que dice que nosotros no hemos sido lo que buscamos a Dios, sino que Dios nos ha buscado a nosotros. ¿Para qué? Dice así, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto lo dijo Cristo estando aquí en la tierra. O sea, hay una promesa maravillosa de acudir al llamado y darle continuidad. O sea, seguir. ¿Cuál es la promesa? Dice la palabra que todo lo que pidamos al Padre nos lo dará. Ojo, entiéndase que es todo lo que honre su nombre. Porque si pedimos algo que deshonra al Señor, Él no nos lo va a dar. Y si una persona pide y recibe, téngalo por seguro que no es Dios quien le está respondiendo. Téngalo por seguro. Porque si no honra a Dios, Dios no va a moverse por eso. Entonces, esto es maravilloso. Vida de reino comienza con mi llamado. Punto 2. Esto fue repentino. Esto fue repentino. Se me ocurrió. Se me ocurrió. O sea, de un día me desperté en la mañana y se me ocurrió, yo voy a la iglesia. Me provocó. No. Eso ya estaba establecido. Ya estaba establecido. Y no porque lo esté diciendo yo en este momento. Está escrito. ¿Dónde está escrito?
¿Qué dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 4? Dice, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Porque la palabra dice en el libro de Juan que por Cristo fueron hechas todas las cosas. Entonces, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, mi ser interior acude al llamado. No fue que se me ocurrió, no fue repentino, ya estaba establecido. ¿Dónde estaba establecido? En los libros espirituales. ¿Cuáles libros espirituales? En la conclusión hablamos de eso. Dice que la palabra dice que estaba establecido. ¿Para qué? Para que nosotros seamos uno más de una congregación. Para que nosotros andemos pegando gritos por allí. Para que nosotros andemos acusando a las personas que quizás hacen cosas diferentes a nosotros. Para que nosotros estemos señalando a aquellos que de alguna manera pudiéramos decir que no están con el Señor. No. Para que nosotros sigamos los pasos de Cristo. ¿Dónde dice eso? Primera de Pedro 2:21. Dice de la siguiente manera. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces, 2.1, para que seguir los pasos de Cristo. ¿Y cuáles fueron los pasos de Cristo? En la introducción dije que Cristo tenía la vida de evangelista. Todo lo que Cristo hizo fue por salvación. Salvación. Cuando nosotros leemos los milagros, dice la palabra, salvado y sanado. Vemos mucho en el mundo que la gente habla de sanidad y siempre se van a lo físico. Y sí, también, el Señor también tiene control de eso. Pero más que eso, es la sanidad espiritual. Es que nuestra alma pueda volverse al Señor. Esa contaminación que recibió en el transcurso del tiempo, el sistema, la familia, la religión, la influencia de todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros aprendimos sin el Señor, nos hace tropiezo para que podamos tener la vida de reino, la vida de evangelista, la vida que Cristo dejó para que nosotros siguiéramos. El ejemplo que Él nos dio. Entonces, esto es, la cita de este es Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. ¿Puedo borrar ahí para escribir aquí arriba? ¿Sí? Me estoy agachando mucho. Hermano, no borres. Si yo estuviera por allá. Que siempre. María, no te burles. Bueno, seguimos, hermanos. Punto 3. Ya vamos a terminar, hermano. ¿Cómo estoy en el tiempo? Ay, papá, vamos rapidito. Punto 3. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué tengo el llamado? ¿Por qué debo seguir la vida de Cristo? ¿Para qué tengo una vida de reino? ¿Por qué la vida de evangelista? 3.1. Primera de Pedro 2:9. En los puntos anteriores hablamos de que se hicieron inútiles, ¿verdad? La humanidad se hace inútil para la vida de reino.
no evangelizan, no hay salvación si los hombres siguen en esa vida. Entonces, ¿qué dice 1 de Pedro 2:9? Para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado. Dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, o sea, nuestra sangre viene del Señor. Hemos sido, no por sangre de hombre, sino por el Espíritu de Dios que nos ha revivido. Hemos sido renacidos por la palabra. Entonces, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cuáles son las virtudes de Dios? Bondadoso siempre, autoridad, poder, soberanía, todo lo que nosotros pudiéramos, la grandeza de Dios, tenemos que anunciarla. ¿Para qué? Para que todos aquellos que están desconectados de Dios, aquellos que están muertos en delitos y pecados, aquellos que todavía siguen la corriente del mundo, puedan entrar en la corriente del Evangelio, la corriente de la palabra. Puedan salir de esos 12 moldes, de esas 12 maldiciones que el enemigo ha incrementado para que la humanidad siga desconectada de Dios. ¿Cuáles son esos moldes? Sabemos que el hombre nace separado de Dios, nace condenado eternamente, nace con un problema espiritual que desconoce, nace con una herencia un pecado que no cometió, pero lo hereda, el hombre lo hereda, y por consiguiente nace desconectado de Dios y le da continuidad a una condición pecaminosa, pero es producto de esa herencia. Entonces, esos son los lazos de Satanás. Entonces, Satanás lo trae con una influencia maligna, que todo lo que el hombre pueda disponer, siempre en algún punto se sale del orden cotidiano, del orden normal, para hacer aquello que pudiéramos ver malo. Y no es su culpa, eso es espiritual, eso es espiritual. Entonces, ¿para qué una vida santa? Segunda de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, para una vida santa. ¿Qué significa una vida santa? Una vida apartada de todo lo incorrecto, de todo aquello que el sistema ha implementado que deshonra la presencia de Dios. Segunda de Timoteo 1:9. Gracias, hermano. 1:9. 3.3, con este terminamos el contenido. Porque nosotros no empezamos en la hora, ¿verdad? Bueno, me pusiste a correr. Dice, ¿para qué y por qué? Así nos ha mandado el Señor. ¿Dónde dice eso? La palabra Mateo 28, 18 al 20. Nosotros tenemos una comisión de ir a predicar este evangelio, no para que las personas sean como nosotros, para que las personas sean como Cristo, puedan tener una vida de paz, una vida de sanidad, una vida en amor, un amor que no se acaba, un amor que no se agota, un amor que es conforme al corazón de Dios, un amor que solamente Dios lo entrega, un amor que no tiene interés, un amor que traspasa los límites, un amor que es tan maravilloso y tan poderoso que el mismísimo Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros, para que nosotros no nos perdiéramos por la eternidad en el infierno. Sí. Como conclusión, este marcador como que firme.
Apocalipsis 3:20. Dice la palabra que el que no se haya inscrito en ese libro será arrojado al lago de azufre y fuego. Dice así. 20:15, perdón. Apocalipsis 20:15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿para qué una vida de reino? Para que cuando sea el momento del juicio de las almas, porque todas las almas van a pasar por ese juicio, no importa la condición en que estén ahorita aquí en la tierra, puede ser católico, puede ser gallego, puede ser musulmán, puede ser hebreo, puede ser judío, pero si no se ha reconciliado con Dios a través de Cristo, porque muchas personas pueden decir, yo estoy reconciliado con Dios, yo no tengo ningún problema con Él. Si no ha aceptado a Cristo en su corazón y ha confesado que Cristo es su Señor, ¿qué significa la palabra Señor? Que tiene la autoridad sobre su vida. Cuando decimos que es nuestro Señor es porque tiene la autoridad sobre nuestras vidas. O sea que ya yo no hago lo que a mí me place, sino que hago lo que es conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra me guía, me orienta. Antes a mí me provocaba irme para una fiesta y, como dice el mundo, una canita al aire. La palabra me instruye a que yo no haga eso, porque eso es incorrecto delante de la presencia de mi Señor. Eso es incorrecto ante los ojos de Dios, eso deshonra. Por poner un ejemplo, entonces, estar inscrito, el que está inscrito en este libro, vela por su vida de reino. Y no es que se tenga que esforzar, es que su espíritu lo conduce a vivir la vida de evangelista. Es que nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas y no nos causa ningún inconveniente. Para que los que nos escuchan a través de las redes sociales, aceptar a Cristo no significa introducirse en una religión. Aceptar a Cristo es recibir el don que Dios tiene preparado para toda la humanidad, para que no se pierda por la eternidad, sino que pueda disfrutar de una vida plena en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero les haya gustado el mensaje. Sea el Señor hablando a sus vidas, que puedan poner por obra y puedan disfrutarse en el contenido de esta enseñanza. Bendiciones. Bueno, amados, vamos a empezar la oración. Hay una hojita, pues tienen el orden de cada uno. Vamos a empezar inicialmente con la oración del 393 y el 777. Oramos para siempre recordar de esas tres fiestas. Pues, Día de Pascua nos hace recordar que Cristo, ese problema fundamental, ya ha sido resuelto. Inmediatamente al morir, al resucitar. Ese Pentecostés nos hace recordar que ya no estamos solos, sino que Dios Trino está junto con nosotros con el poder del cielo y de la tierra. El día de cosecha nos hace recordar de que su obra está donde yo esté y que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirige en cada instante. La oración con el contenido del 777. Le damos gracias a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que siempre cumple su palabra, nos sana por medio de su evangelio y nos guía a través de la obra del Espíritu Santo. Como iglesia, pues, somos llamados por Dios para compartir de esta palabra con aquellos que están enfermos, con aquellos que están sin Dios y para levantar y fortalecer a una siguiente generación. Este movimiento de vida sea la evidencia de esa imagen, de esa semejanza, que podamos reflejar esa vitalidad,
de que Dios está con nosotros. Esa es la bendición del Edén. Poder disfrutar de que Manuel está junto conmigo en todas las cosas y eso hace desarrollar mi vida diaria. Que con el Evangelio de solo Cristo salvemos a los pastores de toda religión, misticismo, filantropía y aún aquellos estándares que no tengan que ver con el Evangelio. Que las respuestas sin precedentes, Señor, son unas respuestas de nunca antes ni después y que de manera particular cada uno de nosotros tenemos. Que podamos disfrutar de que tú nos escuchas y que tenemos esa condición para recibir las respuestas. Oramos, Señor, para quebrantar las obras de las tinieblas, para detener esas obras que operan en el universo, para que a través de estas tres concentraciones podamos vencer a la corriente de este mundo y levantarnos como cumbres espirituales. Oramos para que esos 5 poderes espirituales sean sobre mi vida, sobre mi espíritu y sobre mi cuerpo. Oramos para que el poder espiritual podamos definir mi identidad en Jesús el Cristo y a través del poder físico podamos anunciar el Evangelio sin barreras y así poder cumplir con las misiones y además abocarme a mi llamado, que es en la evangelización de Venezuela, Latinoamérica y el resto del mundo. Oramos para que a través de la sabiduría podamos entender correctamente el campo y así transmitir la palabra sin mezcla, sino solamente con la llenura del Espíritu Santo. Oramos para que sea restaurado en la iglesia, en nosotros y aún en los remanentes el poder económico, ya que así podemos hacer fluir la economía en las misiones para el futuro y para la especialidad a un nivel de 300%. Oramos para que los encuentros, Señor, sean de bendición y así pueda hacer avanzar el movimiento de evangelismo en mi trabajo, en mi oficio, en el campo donde yo me encuentre y aún en el campo del púlpito. Que podamos avanzar todos hacia las 5.000 tribus y las 237 naciones. Que a través del PBC podamos aferrarnos a ese pacto de solo Cristo que fue quien resolvió el problema fundamental del hombre. Que disfrutemos de esa visión de que yo soy un evangelista, soy un testigo de Cristo. Por eso que el sueño de Dios tiene que ser mi sueño, que es predicar el evangelio en todo el mundo y que esa imagen sea reflejada a donde yo quiera que vaya. Que yo pueda manifestar esa luz que está en mí y que esa práctica diaria pueda ser el gozo de esa palabra que cumple en mí. Oramos en el nombre de Jesús Cristo. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Seguimos con las peticiones de oración en este día. Vamos a estar orando por los 7 itinerarios. El camino para cambiar, desechar nuestras reglas y asumir las cosas dadas por Dios. Identidad y autoridad del Dios Trino que está conmigo. Los 10 secretos para garantizar la victoria. Dios se encarga de mí al 300%. Oramos para que aprendamos a sobrevivir a solas, solamente aferrados a la palabra. Que aún dentro de mi realidad diaria pueda ver la verdad espiritual de que Dios está conmigo. Que podamos disfrutar de esa capacidad de ver lo que otros no pueden ver y confesar lo opuesto a lo que confiesa el mundo. Que podamos salvar los campos como un equipo, sinergia, ir juntos y unánimes con la guía del Espíritu Santo. Que podamos ver que en las crisis es la mejor oportunidad para encontrarnos con las respuestas. Que al orar podamos disfrutar que podemos ganar las batallas sin pelear. Que podamos ver cómo Dios
lo transforma todo por medio de su evangelio, la obra de la recreación. Creer que soy una cumbre espiritual en la cual hoy estoy, que nada nos impida ir y salvar los campos donde no hay nadie con evangelio, y que siempre avancemos conforme al plan absoluto de Dios. También oramos por las 10 plataformas de fe, el camino del desierto, que podamos confirmar en cada etapa de nuestras vidas los rasgos de la absoluta soberanía de Dios, que podamos confiar en que Dios nos sana a través de su evangelio con el método de Dios, que al meditar en su palabra recobremos fuerza y vitalidad espiritual a través de la palabra, que podamos confiar que su obra se perfecciona cada día en nosotros y la obra del Espíritu Santo, que siempre sepamos que tenemos un valor como creyentes, somos templo y morada del Espíritu Santo, que siempre tengamos presente que los planes de Dios siempre están por encima de los míos, que confiemos que Dios tiene el control de la vida y de la muerte, el gobierno de Dios, que nos aferremos, que Dios nos provee de todo en esta vida limitada, ya que Él es ilimitado, la providencia de Dios, que siempre tengamos presente que los planes de Dios están por encima de los míos, el juicio, que recordemos siempre que seremos recompensados por Dios después de esta vida, el valor por el evangelismo, que podamos aceptarlo todo y desafiar a través de nuestras 5 seguridades. Recordar que nada ni nadie nos podrá arrebatar la salvación, que es mi regalo inmerecido. Recordar que todos mis pecados han sido perdonados. Que si oro, yo tengo respuestas a través de la oración. Creer que el Espíritu Santo me guía en todo momento y creer que ya tengo la victoria en Cristo. También oramos por las 9 corrientes para comunicarnos con el campo. Que todo podamos evaluarlo como doctores espirituales, con altura, anchura y profundidad. Tener en cuenta que si tengo una buena comunicación con Dios, podré expresar mi fe con quien está arriba, abajo y a mi lado. Que podamos disfrutar la capacidad de sanar con el Evangelio, el pasado, presente y futuro de las personas sin Cristo. También oramos por los 62 puntos de la vida del evangelista, que los 21 puntos del evangelista sean lo grabado, lo enraizado y mi naturaleza al 300%. Que a través de las 9 corrientes podamos personalizarnos por completo dentro del evangelio para extendernos en nuestros campos y encontrarnos con las personas preparadas por Dios. Que las 20 estrategias bíblicas sean nuestro entrenamiento constante para establecer un sistema de vida. Que con los 5 tipos de oración podamos seguir la corriente de la palabra sin límites y así ver las respuestas que ya han sido preparadas por Dios. Y que a través de los 7 tipos de educación podamos definir en el remanente y en el nuevo creyente la identidad, la seguridad y la autoridad de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Seguimos en unidad de espíritus, aferrados con nuestro Señor. Vamos a estar orando por el culto y la oración, para que nosotros podamos ver y estar aferrados a las señales de guía que nos muestra Dios por medio de su palabra. Que el culto para cada uno de nosotros pueda ser un disfrute y que nuestra oración, más que quejas, pueda ser conforme a la palabra de nuestro Señor. Que nosotros podamos entender que es por la palabra que debemos orar para que nuestros deseos no sean lo primordial, sino que sea la voluntad de nuestro Dios. Asimismo, vamos a estar orando por las 7 señales de guía, para que podamos ver cómo Dios obra, cómo Dios nos lleva en este camino de evangelio. Que podamos aferrarnos al consumado es que se dio en el Monte Calvario. Que nosotros podamos entender que Cristo ya cumplió, que Cristo lo hizo todo posible, tal como nos dice el libro de Juan 19:30. Ese consumado es
que está todo cumplido y todo hecho para que nosotros podamos tener la vida del reino. Que asimismo nosotros podamos entender que es solo Cristo, tal como nos dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. Que podamos tomar la misión dada en el Monte de los Olivos, que es establecer el reino de Dios. Que nosotros podamos manifestar y proclamar el Evangelio para que sea el reino de Dios levantado en todo lugar, para que las tinieblas puedan ser derribadas, que las torres del reino de Dios sean edificadas y que cada uno pueda disfrutar de la plenitud de Cristo en sus vidas, tal como nos dice el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 3, que es solo reino. Cristo mostró y le enseñó a sus discípulos por 40 días que es solo reino. Que disfrutemos de la misma obra del Espíritu Santo que hubo en el aposento alto de Marcos, ya que esta misma obra se cumple hoy en nosotros por ser testigos hasta lo último de la tierra. Que nosotros podamos entender que tenemos el poder para proclamar este Evangelio y que todos aquellos que están en el campo, así con esa necesidad espiritual, tal como la teníamos nosotros en otro tiempo, puedan ver y puedan disfrutar del poder de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros para proclamar la palabra, tal como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Asimismo, Padre, te pedimos ayuda para restaurar la misión de Antioquía, que fue enviar misioneros al mundo, que nosotros podamos entender que tenemos una misión, que es ir y llevar esta palabra a todos los campos, a las 237 naciones, a las 46 países de Latinoamérica, y asimismo por todas aquellas tribus que están en nuestro campo. Que podamos recibir la guía del Espíritu Santo, tal como la recibieron los primeros discípulos, para hacer el primer viaje misionero y poder entender que es por la palabra que nosotros somos enviados, tal como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Que podamos ser guiados a la Macedonia que ya el Señor tiene preparada para que reciban la palabra, así como guiaste a Pablo en el segundo viaje misionero, conforme al libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Que nosotros podamos ir y llevar el mensaje. Que podamos decir, como dijo Pablo en su tercer viaje misionero, me es necesario ver Roma, que tienes preparada para este tiempo para nosotros, Señor. Que las élites puedan recibir de este evangelio para proclamarlo, Señor, y asimismo sean herramienta útil para que se cumpla la obra de evangelismo. Nosotros podamos ver las naciones tal así como lo veía Pablo. Asimismo, vamos a estar orando por el equipo del Movimiento de Evangelismo de Aposento Alto, conocido como Darakman. Este equipo es primeramente el de Corea, también el de Panamá y asimismo el de Venezuela. En Corea tenemos al pastor Ryu Wan-Su, presidente de la Alianza Misionera Mundial para la Evangelización, también por los pastores Chin Bong-ho, pastor Kim Seon-jong, quienes también forman parte de este equipo en América Latina, y por los demás pastores que están alrededor del mundo, que forman parte de este movimiento de evangelismo y que atienden a las 237 naciones. También vamos a estar orando por los asistentes que son intérpretes, el pastor Josué Martí y Johan Par, Claudio Ubaldo, la hermana Ingrid, la hermana Ari y todos los que están dentro de esta especialidad, que sabemos que son útiles para que nosotros podamos recibir las distintas enseñanzas que imparten los hermanos con otros idiomas. También vamos a estar orando por el equipo en Panamá, el misionero y pastor Jeon Won-Par y su esposa, por el pastor Laurencio Montero, por Dani Fernández, Robustiano Pérez y Amalio. Vamos a estar orando por cada uno de ellos. También vamos a estar orando por los obreros asistentes, Laurentino Pérez, Cecilia Lee, David Cortés, Cecilia Quijano y Abigail Peña. En Venezuela vamos a estar orando por los pastores Andrés Noguera, Carolina de Noguera, Héctor Durán, Carmiña de Durán, Saúl Hernández, Lisbeth Hernández, Henry Antunes, María Quintana, Aquiles Hernández, Mercedes Hernández, Oliver Noguera, Ginesca de Noguera, Ana Celis Torres y Mari Santiago. También vamos a estar orando por los equipos de líderes y todos los hermanos que se congregan en las congregaciones aquí en Venezuela, que forman parte también del movimiento de evangelismo de Aposento Alto. Entonces nuestra oración es para que siempre estén disfrutando de la corriente de la palabra, para que toda la plataforma del sistema de movimiento de Aposento Alto de Marcos sea compartida por ellos sin limitación alguna, que puedan experimentar el respaldo del Señor
que siempre disfruten de este respaldo del trono celestial en sus vidas, que siempre sean testigos del poder de Dios en sus vidas, que sean la referencia del movimiento de aposento alto en Latinoamérica, que los 5 poderes sea una realidad y verdad en todo su transitar y peregrinar por esta tierra, que el poder espiritual lo puedan disfrutar, que el aliento de vida sea pleno en sus vidas, que el poder físico, que es la salud del cuerpo, puedan tenerla a plenitud, porque sabemos que el Señor nos ha salvado y nos ha sanado, tanto en lo espiritual como en lo físico. El poder de la sabiduría para poder transmitir el Evangelio de manera correcta, que ellos puedan disfrutar de lo que el Señor entrega en sus vidas, que no es sabiduría humana, sino que es conocimiento de la palabra de Dios, que se revela con poder. Asimismo, que el poder de la economía, de la luz, la puedan tener para hacer las misiones y puedan disfrutar del respaldo de Dios, que es el dueño del oro y la plata. Y que el poder de las relaciones interpersonales lo puedan disfrutar para entender que los encuentros divinos en el campo es necesario poder transmitir esta palabra con todos aquellos que necesitan de esta verdad. Que puedan vivir estableciendo las 7 torres, los 7 itinerarios y las 7 señales de guía, para cumplir con la evangelización mundial en las 237 naciones y 5.000 tribus, al 300%, porque sabemos que ahora tenemos la doble porción de espíritu. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Continuamos en oración. Señor, gracias. Te damos por los campos de los evangelistas y las iglesias regionales. En este momento, Señor, presentamos las universidades, colegios, instituciones como las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, los medios de comunicación, Radio Tiempo 1200 AM y Reforma TV. Oramos por la cultura, la agrupación Venezuela Gospel Choir, la salud, doctores, médicos, pianistas y enfermeras. Oramos por los empresarios, comerciantes y constructores. Señor, es importante que cada uno de estos campos sean sanados y salvados por el Evangelio. Por eso oramos para que los evangelistas y obreros establezcan las torres de luz, para que sean derribadas las torres de Satanás en cada lugar, sector, comunidad, región y estado. Que se derriben, Señor, todos esos principados y potestades que son establecidas por Satanás en cada una de estas regiones. Que las evidencias del Evangelio sean las obras de la recreación en cada evangelista que está en el campo. Oramos, Señor, para que se levanten los discípulos absolutos que han quedado, que quedarán y harán que otros queden. Oramos, Señor, en acción de gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Así también oramos por las iglesias regionales del Paraíso, el pastor Henry y María de Antunes, y por La Guaira, el pastor Héctor y Carmiña de Durán. Nuestra oración en este momento es para que el territorio donde están cada uno de ellos sea influenciado por el Evangelio bíblico que comparten los evangelistas. A todos aquellos que los acompañan, seas tú, Señor, dándole la gracia para que puedan ser los conquistadores con el poder del Espíritu Santo en cada municipio, parroquia y comunidad, para que las torres de Satanás sean quebrantadas y destruidas las tinieblas, que se levanten los equipos de obreros, evangelistas, discípulos en estos territorios que ayudarán a establecer el reino de Dios. Oramos para que los 5 poderes sea esa evidencia en sus vidas, que los empresarios, las élites y remanentes de estas comunidades se levanten con esas plataformas de fe y que la economía de la luz sea restaurada en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Oramos también por el Instituto Teológico y sus autoridades. Señor, rogamos en este momento, mi Dios, para que permitas en tu voluntad que el Instituto Teológico Camino al Cielo sea la plataforma para la RUTC de Venezuela. Que todos los estados, municipios, ciudades de Venezuela vengan a entrenarse y aún del exterior. Oramos para adquirir esa identidad como evangelistas, misioneros, discípulos, obreros, para que sean los discípulos del movimiento de evangelio bíblico y que podamos establecer ese sistema de los 5 básicos para salvar la iglesia, el campo y la próxima generación.
Bendice sus autoridades, al director general, coordinador académico, secretaría, asistente, maestros, profesores y alumnos. Sé tú, Señor, proveyendo todo lo necesario para que se levante la RUTC de Venezuela. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Por último, oramos por la Iglesia Mil Cuerpo de Cristo y el equipo de trabajo. Oramos por el mensaje del púlpito, clamando, Señor, para que podamos tener éxito en el culto, sobre todo de manera personal. Oramos para que cada domingo podamos recibir la llenura del Espíritu Santo cuando nos aferremos a tu palabra y a la corriente de la palabra durante la semana, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu fuerza a desafiarnos a nosotros mismos, al mundo y a Satanás. Que podamos, Señor, meditar en esta palabra de día y de noche, hasta alcanzar victoria en aquello donde aún somos limitados, donde aún estamos heridos y donde aún debemos desgravar los viejos moldes. Oramos para que las respuestas del púlpito podamos confirmarlas en nuestros oficios, trabajos y campos. Oramos especialmente por los pastores Henry Antunes y María Quintana, Señor, dándote gracias por sus vidas, por las fuerzas que les renueva cada mañana y para que siempre disfruten de la guía del Espíritu Santo, Señor. Oramos para que la certeza de que Dios está siempre con ellos jamás los abandone. Que entreguen todo con el amor o con el mayor esfuerzo del 300%. Que sean torres de luz para la iglesia, antenas para el campo y discípulos que levantan a los que quedarán y harán que otros queden. Que ellos sean personas capaces de desafiarlo todo dentro de sus 5 seguridades y a través de los 5 poderes espirituales. Bendecimos la vida de nuestros pastores, Señor, y sigue usted dándole gracia y abriendo sus ojos espirituales para que con tu palabra nos den ese consejo oportuno que necesitamos cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia. Oramos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Seguimos orando. Y voy a comenzar esta petición con una porción de la palabra en el libro de Salmos 133 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bajo esa palabra voy a estar orando por el equipo de líderes: María Gallardo, Vanessa Noriega, Charles Alfonso, Edgar Rodríguez, Paula Gil y Patricia Pavón. En este momento pues oramos para que podamos aferrarnos al pacto de solo Cristo, solo Reino y solo Espíritu Santo. Que podamos ser esa referencia para quienes no tienen seguridad ni identidad. Que podamos ser esas personas que entreguemos todo con determinación y al mayor nivel, al 300%. Que al servir en la iglesia podamos descubrir y desarrollar de manera concreta nuestro solo, nuestro único, y que podamos manifestar esas obras de recreación. Que cada uno de estos líderes podamos ser sanados de todo lo grabado, enraizado y naturalizado por las secuelas de Génesis 3, 6 y 11. También oramos por el equipo de multimedia, Edgar Rodríguez y Camila Alfonso. Que a través de este equipo el evangelismo pueda avanzar hasta los medios de comunicación y alcanzar lugares a los que nosotros no hemos podido llegar hasta ahora. Que este equipo pueda trabajar en unidad de espíritu y que todo lo que hagan sea guiado por el Espíritu Santo. Que sus talentos, que sus dones y capacidades sean de avance para ese llamado de evangelización acá en Venezuela, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Que la transmisión de mensajes en las diversas redes sociales pueda contribuir a detener el tráfico de influencia de las tinieblas que mantiene dominadas las masas. Mi Dios, también oramos por el equipo de alabanza, por María Gallardo, Yulimar Briceño, Vanessa Noriega, para que este equipo disfrute al máximo la unidad del espíritu y el mutuo acuerdo en las cosas de Dios. Que siempre permanezcamos enfocadas en la palabra
sin dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos. Que todo lo podamos dirigir en oración y que podamos enfrentar cada desafío con la palabra. Que este equipo sea de gran bendición y edificación para la iglesia. Mi Dios, también oramos por los miembros de mi cuerpo de Cristo, Señor. Por la hermana Margaret, el hermano José, la hermana Marta y su esposo Luis. Por la hermana Ayari y su esposo Daniel. Por el hermano Jorge, el hermano Carlos, la hermana Camila, Luis de la Torre y su esposa. También por Hilary y el hermano Antonio y por todos los hermanos que no han podido estar aún con nosotros. Y oramos para que sus vidas pues sean levantadas en el nombre de Jesús el Cristo, Señor. Para que ellos puedan recordar que Emmanuel está con ellos y que en Jesús el Cristo toda inseguridad sea disipada. Mi Dios, que al llegar al culto puedan disfrutar del verdadero descanso y sean llenos de la palabra. Que cada mensaje les ayude a ordenar y ajustar su vida en el Evangelio y que por medio del culto sean sanados de aquello que aún queda grabado, enraizado y han aprendido de manera incorrecta. También, mi Dios, oramos por el equipo de oración, la Torre de Guardas, por Yulimar Rojas, Vanessa Noriega, María Gallardo, Edgar Rodríguez, Charles Alfonso, Sonder Briceño, María Quintana, Paula Gil, Ariadne Peñalosa y el hermano Antonio Rodríguez. Y es para que disfruten de sus dones, talentos, capacidades y habilidades que Dios les ha dado. Que la conclusión de vida en Cristo les permita experimentar la corriente de la palabra, la oración y el evangelismo. Que dentro de sus especialidades sean la plataforma para compartir de manera natural el evangelio. Y que reciban sanidad de sus heridas y las cicatrices al servir en la iglesia. Que puedan establecer el reino de Dios sobre las tres organizaciones que tienen conquistada la economía, la política y la cultura. Y que siempre puedan disfrutar de las tres concentraciones durante la mañana, el día y la noche. Y que siempre recuerden que ellos irán donde otros no podrán. Que toda crisis o circunstancia, ellos puedan recordar que es la mejor oportunidad para que Dios les muestre las respuestas eternas. Aquí también, Señor, oramos y clamamos por el grupo que está intercediendo, mi Dios, en la concentración de la mañana y en la concentración de la noche, Señor. Oramos para que podamos tener continuidad, Señor, a lo que tú estás llamando a la iglesia, mi Dios, a poder ser atalayas, mi Dios amado, y que podamos vencer todo en oración, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, Señor, también. En este día oramos por los remanentes más pequeños, como son Matthew, Joel, Angelina, Adasha, Ignacio, Nola, Noemí, Antonella, mi Dios, y aquellos que ya tú tienes destinados para que estén con nosotros, Señor. Que podamos ser una guía correcta para sus vidas, Señor. Que le podamos recordar que Jesús, el Cristo, está con ellos y que nuestras vidas de fe inspiren las suyas. Que juntos podamos ayudarles a descubrir sus talentos, sus habilidades y sus capacidades. Que encuentren su identidad, su llamado y el plan especial que Dios tiene para cada uno. Hemos orado en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Señor, te damos gracias porque pudimos hoy vencer, Señor, y estamos acá delante de tu presencia, Señor, en oración, en ruego, Señor, recibiendo la palabra que tienes para nosotros, mi Dios. Gracias por la continuidad que has podido poner en nosotros, mi Dios. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y te damos gloria, honra y alabanza en este día, mi Dios. Amén y amén.